We are glad to be able to gather again in the wonderful name of our Lord Jesus. Estamos muy contentos de podernos juntar nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo And to seek to gain wisdom from God and from His Word. y procurar recibir de Él sabiduría de parte de Dios On how each of you can become more effective preachers. para aprender cómo cada uno de nosotros podemos ser predicadores más efectivos. Now, we started out yesterday evening with the preparations that are needed for a successful preacher. Ayer comenzamos hablando de la preparación que necesitábamos para ser predicadores exitosos. Because sadly, each of us knows people that have been great preachers that ended up with very ungodly lives. Porque lastimosamente conocemos a grandes predicadores que comenzaron muy bien, pero que terminaron muy mal en sus vidas. And so we always need to have the correct foundation of seeking to have pure hearts and being doers of the Word of God. Por lo tanto, siempre debemos buscar los fundamentos para tener un corazón puro y tener de esa manera una sana doctrina. But then we started to look in 1 Corinthians 14:6 at 4 different kinds of preaching. Pero después comenzamos a ver en Primera de Corintios, where in Corinthians? 4 kinds. En Primera de Corintios 14:6, 4 formas de predicar. And it is important that we learn how to function in each of these 4 ways. Y es importante que aprendamos a funcionar en cada una de estas 4 maneras. First, let's read them again. Leámoslas nuevamente. The verse? Yes. Okay. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o ciencia o de profecía o de enseñanza? Paul said that it is profitable for us to speak by revelation, knowledge, prophecy, or doctrine. Pablo dice que para nosotros va a ser de provecho si hablamos por medio de revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. And each of them is different and needs different forms of preparation. Y cada una de estas formas es diferente y la preparación para hacerlo es diferente también. And many people learn how to function in perhaps 1 or 2 or 3 of these areas of preaching. Y hay personas que aprenden a funcionar en 1, 2 o 3 de estas 4 formas distintas. Some people settle down to just basically use one of these 4 as their most comfortable form of speaking. Y hay personas que se conforman y se acomodan con solo una manera de predicar. But God wants us all to develop and mature in our abilities to speak. Pero Dios quiere que nos desarrollemos y que maduremos en nuestra capacidad de compartir. As we mentioned yesterday in the simile of a restaurant. Como hicimos referencia ayer hablando de un restaurante. That if you just are a restaurant that only serves one type of food, you only serve hamburgers. Que si uno tiene un restaurante en el que uno solamente sirve un tipo de comida, por ejemplo hamburguesas, They may be the best hamburgers, puede ser que sean las mejores hamburguesas, but people will get bored of eating the same food all the time. pero la gente se va a aburrir de estar comiendo siempre el mismo tipo de comida. And they'll start to go to different restaurants instead of to yours. Y entonces van a empezar a buscar otros restaurantes en vez de ir a mi restaurante. Restaurants that serve a wider variety of food. Van a elegir un restaurante que sirva y presente más variedad en el menú. And the broader our skills are in presenting many types of spiritual food, Y mientras nuestras habilidades para presentar las verdades de Dios sean más amplias, más extensas, then the more people will be attracted to your ministry. más personas van a ser atraídas por nuestro ministerio. They won't say, "Oh no, here's that preacher again. I know what he's going to preach like." No van a decir, ay, no, ahí está otra vez el mismo predicador y va a predicar lo mismo de siempre. He always preaches so long, Siempre predica por horas and he never tells any interesting stories. y nunca nos dice ninguna historia interesante.
Oh, and listening to him again and again and again. Oh, it gets boring. Y escucharlo una y otra vez. ¡Ay, qué aburrido! No, we don't want people saying that about our speaking. No queremos que las personas digan eso de nuestra predicación. We want them to be able to say, oh, that was a very different type of message. Lo que queremos es que digan, ve, ese mensaje sí fue distinto. Wasn't that interesting? ¿No fue muy interesante el mensaje, verdad? Didn't we enjoy going to church this Sunday morning? ¿Verdad que disfrutamos ir a la iglesia este domingo? Don't get you don't want a restaurant full of customers, but you do want a church full of listeners. No queremos un restaurante lleno de clientes, lo que queremos es una iglesia llena de cristianos. And so we started to mention that we can preach from Revelation. Así que comenzamos a hablar también de que lo primero que vimos es que podemos predicar por medio de revelación. And that is where God might speak to us, maybe in a moment of time. Esto es cuando el Señor nos habla en cierto momento, Speak to our heart from the Bible. habla a nuestro corazón a través de la Biblia, Give us a vision or a dream. nos da una visión, nos da un sueño In some way we receive a revelation from God y de alguna manera recibimos una revelación de parte de Dios. that then we can develop into becoming a full, mature message that will have content and impact. Que después vamos a poder desarrollarlo para que se convierta en un mensaje maduro que tenga un contenido de peso. As we mentioned, how Daniel took 3 words of revelation and developed it into a whole sermon with impact. Como compartimos ayer, como Daniel, por medio de una revelación de 3 palabras, él pudo armar un mensaje completo. But a second form of preaching is when we speak from our own knowledge. Pero una segunda forma de compartir es cuando hablamos de lo que ya conocemos. A very common basis of our speaking. Esta es una forma básica y muy común de predicar. Revelations are often few, Las revelaciones normalmente son pocas, although very valuable, aunque son muy valiosas. but we commonly speak things that we are knowledgeable about. Pero a menudo compartimos cosas que nosotros ya conocemos. We preach about what we have experienced in our own life. Predicamos acerca de cosas que ya hemos experimentado en nuestra vida. Or we know there is a situation in the church that needs to be helped, so we will speak according to that knowledge. O sabemos que está sucediendo algo en la iglesia y entonces vamos a predicar conforme a esa situación que está pasando. Or maybe we will understand that there is a special occasion coming up, like Mother's Day. O tal vez sabemos que viene un día especial, como por ejemplo el Día de la Madre, And we will want to speak a message that is appropriate for how the people's hearts are open to that special day. y entonces vamos a querer compartir un mensaje apropiado que el corazón de las personas va a estar abierto y dispuesto para escuchar. But a third way in which we can speak is by prophecy. Pero una tercera forma en la que podemos predicar es por medio de la profecía. And this is when the Lord anoints us as we preach to guide us into speaking His heart and mind. Y esto sucede cuando al estar predicando el Señor nos unge y nos muestra qué hay en su corazón y en su mente para que nosotros lo compartamos. The Spirit of God may lead us away from our pre-planned notes of speaking. Puede ser que el Espíritu Santo nos desvíe de las notas que nosotros teníamos preparadas para el mensaje. And we begin to exhort the people from what we feel is the heart of God. Y comenzamos a exhortar a las personas con aquello que nosotros creemos que proviene del mismo corazón de Dios. It doesn't mean that you have to interrupt the middle of your message and say, "Thus saith the Lord." Y esto no significa que tienes que interrumpir tu mensaje y decir, así dice el Señor. No, you don't have to say something like that. No necesariamente tienes que decir algo así. But if you feel the heart of God and you can begin to express it in your message, Pero si tú sientes algo del corazón de Dios, entonces puedes comenzar a expresarlo en medio de tu mensaje then express that burden from the heart of God. y expresar ese mensaje que está en el corazón de Dios. That is speaking prophetically. Eso se llama hablar proféticamente. And if we feel a burden of the heart of God upon us as we speak, we should follow that and speak it. Y si nosotros sentimos ese
peso de lo que hay en el corazón de Dios mientras estamos predicando, debemos fluir y continuar y decir lo que Él nos está poniendo. So maybe we are speaking a message about something that we know about. Puede ser que estemos compartiendo un mensaje acerca de un tema que nosotros conocemos y manejamos bien. But then God gives us a prophetic burden in our heart to maybe share something different. Pero luego el Señor pone en nuestro corazón esta palabra profética para que nos desviemos un poco hacia algo diferente. Or to follow a certain line of reasoning beyond what we had prepared in our notes. O tratar un tema y meternos a algo que va más allá de lo que ya estaba escrito en nuestras notas. When we feel the Spirit of God moving us, we need to learn to be sensitive to follow that. Y cuando sentimos que el Espíritu del Señor nos está moviendo, debemos ser lo suficientemente sensibles como para seguirlo. However, we cannot plan on speaking prophetically. Sin embargo, no podemos planificar el dar un sermón en forma profética. There are very few preachers that are successful in stepping up to the pulpit without having planned a good message. Muy pocos predicadores son exitosos si se suben a un púlpito sin haber preparado un mensaje y sin tener notas. Very few preachers can successfully stand up at the pulpit with no preparation and preach an orderly and effective message. Muy pocos predicadores tienen la capacidad de subirse a un púlpito y predicar un mensaje ordenado y fluido sin haberlo preparado antes. If they try to do that for 30 or 40 minutes, it will often be a very rambling, confused message. Si tratan de hacerlo durante 30, 40 minutos, va a ser un mensaje completamente confuso que va a saltar de un tema a otro. It's not well organized and does not teach people that which will build foundations in their life. No va a estar organizado y no le va a enseñar a la gente a tener fundamentos en su vida. A few preachers are prophetic enough to succeed with that, but very few. Muy pocos predicadores pueden predicar proféticamente en una forma exitosa. And so unless you have a very unique prophetic speaking, don't make sure that you plan well before you step up to the pulpit. Así que a menos de que tú tengas un ministerio profético único, si no lo tienes, mejor prepárate bien antes de subirte a un púlpito a predicar. Preach a profitable doctrine or something that you know about. Predica una doctrina que sea de beneficio para los que te escuchan o predica acerca de algo que tú ya conoces. But in the middle of the message, if you feel the Spirit of God giving you a burden, then follow that stream of prophecy for however long it will last. Pero si a la mitad de tu mensaje tú sientes la carga del Señor de compartir algo que está en su corazón, entonces tienes que ceder y fluir hacia donde el Espíritu te lleve. If you feel you are releasing the burden of the heart of God for a half minute or for 5 minutes, follow that. Si tú sientes la necesidad de entregar lo que hay en el corazón de Dios, entonces debes fluir en ello, ya sea 1 minuto o 5 minutos o lo que el Señor te ponga. But because most people cannot skillfully do that for a long time, Pero debido a que la mayoría de las personas no pueden hacer esto en una forma eficaz durante un largo periodo de tiempo, it's very important that you study well and have a well-organized message before you stand up to speak. es muy importante que estudies bien y que organices bien tu mensaje antes de que pases a darlo. And then the fourth form of profitable preaching that Paul spoke about was doctrine. Y luego la cuarta forma que aprovecha de predicar un mensaje es por medio de la doctrina. And this is where we need to systematically teach sound doctrine to our disciples and to the church members. Y aquí es donde es muy importante predicar la sana doctrina. We need to build strong foundations in a Christian's life through their understanding the whole range of doctrine. Necesitamos establecer fundamento sólido en las personas para que puedan recibir estas verdades espirituales. We read in 1 Timothy 4:16, Leemos en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza.
persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Paul told Timothy to continue in studying and preaching doctrine. Pablo le dijo a Timoteo que debía perseverar estudiando estas cosas, It would guard Timothy in his own spiritual life if he understood solid doctrine. porque la vida espiritual de Timoteo iba a estar cuidada en la medida en la que él estudiara estas verdades. And it would also save and strengthen all of those who listened to him and followed sound doctrine. Y también de esa manera iba a salvar y a establecer bien a las personas que escucharan esta sana doctrina. Let's read in 2 Timothy 4, verse 2 through 4. Leamos en 2 de Timoteo 4, del 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Paul prophesied that the time would come when many Christians would not want to listen to sound doctrine. Pablo profetizó que iba a venir un tiempo en el que las personas no iban a querer escuchar la sana doctrina. He is speaking about our days, Y Pablo estaba hablando de nuestros días, when many people do not want to hear good, solid, basic Christian doctrine. cuando muchas personas no iban a querer escuchar la buena y sana doctrina, But they want to run after interesting, strange ideas. sino que van a correr hacia estas ideas interesantes y extrañas. Strange doctrines that encourage them in their own selfish and sinful ways. Doctrinas extrañas que solamente los van a animar a caminar en los caminos conforme a sus propios corazones. Because many people don't want to follow the Lord in righteousness and purity. Porque muchas personas no quieren seguir al Señor en justicia y santidad. And if you can teach them unbalanced doctrine, they can be saved and enjoy all of the sin of the Y world. si tú les enseñas una doctrina que no tiene equilibrio, entonces van a ser cristianos que van a estar viviendo una vida mundana. Oh, you can sin all you want because God's grace will cover all sin. Oh, puedes cometer todos los pecados que quieras porque la gracia de Dios es suficiente para cubrir tus pecados. Just believe in the Lord and you will go to heaven. Solo cree en el Señor y te vas al cielo. Even though you are a thief, an adulterer, and a liar. No importa si eres ladrón, si eres adúltero, si eres mentiroso. Just believe in the Lord and you are okay. Solo cree en el Señor y vas a estar bien. Well, if people enjoy being drunkards and adulterers and thieves, then they will listen to wrong doctrine that satisfies their desires. Ahora, si alguien disfruta el ser un borracho, el ser un adúltero, obviamente va a preferir escuchar la doctrina que apoye sus deseos. But Paul taught that we need to learn sound doctrine. Pero Pablo dice que nosotros debemos aprender la sana doctrina. There was a time when one of the graduates of our Central Bible School in the Philippines was being... Okay. En una ocasión, uno de los que se habían graduado en nuestro instituto bíblico en las Filipinas He was being interviewed by the board of directors of a church estaba siendo entrevistado por la junta directiva de una iglesia to see if he would be chosen to become the next pastor of this church. para ver si podían escogerlo a él para ser el pastor de esa iglesia. And so one of the church elders asked him, Y uno de los ancianos le preguntó, if you become the pastor of our church, si tú te conviertes en el pastor de nuestra iglesia, what will you be preaching? ¿de qué vas a predicar? Will you be preaching about the ministry of angels coming down from heaven ¿Vas a predicar del ministerio, de cómo los ángeles bajan a esta tierra? and spiritual warfare in the heavenlies O de la guerra espiritual en las alturas? and all of the deep revelations that you hear in the cutting edge seminars in Manila, the capital? ¿O vas a hablar de todas esas revelaciones profundas y de la última que se están predicando en la capital, en Manila?
And our graduate replied, Y el muchacho que se había graduado con nosotros respondió, "No, sir, that's not what I would preach. no, señor, eso no es lo que yo predicaría. Your church members are mostly farmers and simple country people. Porque los miembros de su iglesia, en su mayoría, son agricultores, gente que trabaja en el campo. They don't need to listen to teaching about all of those profound revelations and unusual doctrines. Ellos no necesitan esas doctrinas de las revelaciones profundas y de las cosas muy elevadas. He said, I will teach them how to have loving Christian families, Yo les voy a enseñar cómo tener una familia, cómo amar a su familia, how to have victory over sin, cómo tener victoria sobre el pecado and be the salt and light of their community. y cómo ser la sal y la luz en su comunidad. Well, that answer gained him the pastorate of that church. Bueno, esa respuesta hizo que este muchacho obtuviera el puesto del pastor en esa iglesia. The elders of the church wanted a pastor that would teach simple and sound doctrine to the church members. Los ancianos de la iglesia querían un pastor que les enseñara a la iglesia las cosas básicas y simples de la sana doctrina de la palabra. And not just tickle their ears with strange new doctrines and revelations. Y que no les pusiera en ellos comezón de oír por recibir estas doctrinas extrañas. And let's read in Hebrews chapter 6, verse 1 and 2. Leamos ahora en Hebreos 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Here, in verse 3 also. Versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. And so here here the writer of Hebrews was teaching what are the elementary doctrines of the Word of God. Aquí el autor de Hebreos nos está enseñando cuáles son las verdades elementales de la doctrina. Do you have 6 grades in your elementary schools? Yes. Okay, say there are 6 grades in an elementary Así school. como hay 6 grados en la primaria, del primero al sexto grado, In your schools in Guatemala. en nuestras escuelas aquí en Guatemala. And here Paul is saying there are 6 major foundational doctrines in the elementary teachings of Christianity. Pablo nos está explicando aquí que hay 6 verdades fundamentales en la doctrina, en la sana doctrina de Cristo. And if you learn your lessons well in elementary school, they will allow you to graduate up to secondary school. Y si nosotros aprendemos bien las verdades elementales de la primaria, esto nos va a capacitar para aprobar la secundaria y poder graduarnos. And you can go on to deeper teachings. Y podemos aún avanzar a verdades y enseñanzas más profundas. So it is in our Christian growth. Y de la misma manera sucede en nuestro crecimiento cristiano. If we build the simple, important doctrines of the Word of God into the lives of our disciples, Si nosotros edificamos estas cosas simples y básicas de la doctrina de Dios en la vida de las personas que nos escuchan, then God will permit us all to go on into deeper and into stronger truths to build a victorious church. entonces el Señor va a permitir que avancemos a conocer doctrinas más completas y elevadas para de esa manera ayudar al pueblo de Dios a avanzar. Spiritually speaking, we can go on from primary school to secondary school to college. Y espiritualmente hablando, podemos avanzar desde la primaria hasta la secundaria y la universidad en el Señor. And so we need to understand how we can lay these strong doctrinal foundations. Por lo tanto, debemos aprender a poner el fundamento de estos rudimentos de la doctrina de Cristo. Now we see how important teaching doctrine was in the early church. Vemos cuán importante fue para la iglesia primitiva poner estos fundamentos doctrinales. Just after the day of Pentecost in Acts chapter 2, Justo antes de Pentecostés, en Hechos 2, we read how the early Christians regularly were taught doctrine.
vemos cómo los primeros cristianos regularmente se reunían para aprender doctrina. In Acts chapter 2, verse 42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. That was a foundation from which the early church began to grow. Este fue el fundamento que se pusieron primero y de allí comenzó a crecer la iglesia primitiva. And an argument that the Jewish high priests had with the Christians Y el argumento o el problema que el sumo sacerdote tenía con los cristianos is that they had filled Jerusalem with Christian doctrine. es que habían llenado Jerusalén con doctrina cristiana. And so let's read this complaint of the Sanhedrin, the Supreme Court of Israel. Así que leamos cuál era la queja que el Sanedrín o la Corte Suprema de los israelitas tenía en contra de ellos. In Acts chapter 5, verse 27 through 28. En Hechos 5 del 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. The high priest was angry that Peter and the other apostles had filled Jerusalem with Christian doctrine. El sumo sacerdote estaba muy enojado con Pedro y los apóstoles porque habían llenado Jerusalén con la doctrina. But for us, we say, hallelujah. Ahora nosotros decimos aleluya. Yes, let's fill Guatemala City with the pure doctrines of Jesus Christ. Llenemos la ciudad de Guatemala con la sana doctrina del Señor Jesucristo. Amen? Amén. And let's also read in Acts chapter 20, verse 27, what the Apostle Paul said Y leamos también en Hechos 20:27 qué fue lo que Pablo hizo. when he was giving a farewell message to a church that he had pastored. Cuando él se estaba despidiendo de una iglesia que él había estado pastoreando. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Paul taught them all of the counsel of God. Pablo les enseñó todo el consejo de Dios. He started with the simple foundational doctrines, Él comenzó con las doctrinas básicas, rudimentales, but in his years with them, he had taught them all the important doctrines and truths of pero the Bible. luego, a los años que él estuvo con él continuó enseñándoles y les enseñó todo el consejo de Dios. That is what we want to be able to say at the end of our ministry. Y eso es lo que nosotros queremos decir cuando finalicemos nuestro ministerio, That we taught our followers everything they need to know. que les enseñamos a nuestros seguidores todo lo que ellos necesitaban saber. Now, some people say, well, doctrine might be important, Ahora hay gente que dice, bueno, mire, la verdad la doctrina puede que sea importante, but so often when somebody speaks doctrine, it is boring. pero a menudo cuando alguien se pone a hablar de doctrina se pone aburrido. And we want something new and different. Y la verdad nosotros queremos algo nuevo, algo diferente. But we find in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento vemos the very first sermon recorded and put into the New Testament el primer sermón registrado y guardado en el Nuevo Testamento, that is now the most famous sermon in the whole world. que el día de hoy es el sermón más famoso en todo el mundo, The Sermon on the Mount, spoken by our Lord Jesus. el sermón del monte que lo dio nuestro Señor Jesucristo. Let's read at the end of that message what the people said about it. Y leamos al final de ese mensaje qué fue lo que la gente comentó acerca de él. In Matthew chapter 7, verse 28. En Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina.
The people were astonished at his doctrine. La gente estaba admirada, sorprendida de la doctrina, It was not a boring message. porque no era un mensaje aburrido. Teaching doctrine doesn't have to make people fall asleep. Enseñar doctrina no quiere decir que los que nos escuchen se duerman. It can be exciting. Puede ser muy emocionante, It can be very interesting puede ser muy interesante if we teach the right things, the right doctrines in the right way. si enseñamos la doctrina correcta de la forma correcta. And so we want to learn how to be able to preach and use all of these different forms of instruction. Por lo tanto, tenemos que aprender a predicar usando estas 4 diferentes formas de hacerlo. Preaching a revelation if God has given one. Predicar una revelación si es que el Señor nos la ha dado. Speaking about things we know about. Hablar de cosas que ya conocemos. Or seeking to flow in the Spirit with a prophetic exhortation. O procurar fluir en el Espíritu cuando el Señor ponga en nosotros una exhortación profética. Or building strong foundations into the believers' lives through teaching doctrine. O construir, edificar fundamento sólido en la vida de los que nos escuchan poniendo esta sana doctrina. And if you learn to use all 4 of these types of profitable preaching, Y si aprendemos a usar estas 4 formas de predicar con eficacia, then your Bible study or your church will be like the restaurant that has a full, interesting menu. entonces tu estudio bíblico o tu iglesia va a ser como ese restaurante que tiene un menú completo y muy variado. And more people will come to hear your speaking Y más personas van a venir a escucharte a ti cuando prediques, because it is interesting, it is varied. porque es interesante y porque es variado, These different forms of speaking will meet all of their different needs. porque estas 4 formas de compartir van a suplir las necesidades distintas que las personas tengan. Now that we have a basic understanding of the 4 types of speaking that we should have, Ahora que ya tenemos este entendimiento básico de las 4 formas en las cuales podemos predicar o enseñar, we need to go on to number 3 in our notes. Which one do we choose to preach? debemos avanzar al número 3 de nuestras notas y descubrir cómo elegir cuál de estas formas vamos a predicar. How many of you have had the experience ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia that you are scheduled to speak maybe next Wednesday night or next Sunday morning? de que ya están calendarizados para compartir el próximo viernes, el próximo fin de semana, el miércoles? And when it is a week away, you are a little nervous, but not so much. Y como falta una semana, pues estoy un poquito nerviosa, pero no tanto. But 3 days before you're supposed to speak, you're getting nervous. You're not sure what you're going to speak about. Pero 3 días antes de que me toque predicar, entonces ya me pongo más nervioso porque no sé de qué voy a predicar. Now, 2 days from your scheduled time of speaking, and you're still not sure, and you're getting very nervous. Y ya solo faltan 2 días y entonces me estoy poniendo muy nerviosa porque esto no funciona, no sé de qué voy a hablar. And the closer it comes to your time of speaking, the more you feel like you are walking to your execution. Y mientras más se acerca ese día en que voy a tener que compartir, me siento como que me acerco al día de mi ejecución, That you're going to die if you don't end up getting a good message. que voy a morirme si no comparto un buen mensaje. Have any of you ever felt like that? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? ¿Alguien? Me. Yo. That we have a responsibility to regularly preach the Word of God. Cuando tenemos esa responsabilidad de con regularidad predicar la palabra de Dios. And it can be a responsibility that gives us great pressure. Y esta responsabilidad puede poner sobre nosotros una gran presión. So I want to now give you some guidelines that can help relieve you of some of that pressure. Así que les voy a dar algunos lineamientos que los van a ayudar para que esa presión no sea tan fuerte. That can help you to more comfortably prepare for the next time you have to speak. Que les va a ayudar para que se puedan preparar más cómodamente la próxima vez que les toque predicar.
Does that sound okay? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les parece? You might be rescued. Puede ser que sean rescatados, hermanos. Okay? So, let's look at 3 steps. Veamos 3 pasos. Number A in your notes. El primer inciso en sus notas, Go ahead, read. ore y lea su Biblia, buscando revelación de Dios acerca de qué predicar. Pray and see if God will give you revelation. Ore y pregúntele al Señor si le da una revelación. Maybe something will jump out of the Bible into your heart that you know is a message you should speak. Tal vez algo va a saltar de la Biblia y va a entrar a tu corazón y entonces tú vas a saber que acerca de eso vas a predicar. Or maybe God will give you a vision or a dream. O puede ser que el Señor te dé una visión, un sueño. Or maybe you'll speak to a spiritual person in the church and they'll tell you about what God just revealed to them. O puede ser que platicando con una persona espiritual de tu iglesia, esta persona te cuente acerca de algo que el Señor le mostró, le reveló. And maybe you will feel that God, through whatever direction, has given you a revelation that you should speak about. Y entonces puede ser que tú sientas que de esa manera, cualquiera que sea, Él ha puesto revelación en tu corazón para que tú puedas compartirla. If you get a revelation, great, start preparing. Y si recibes una revelación, fantástico, comienza a prepararse. But most of the time, we don't get visions every week. Pero la mayor parte del tiempo no recibimos visiones todas las semanas. Do any of you get visions every week? ¿Alguien aquí recibe visiones todas las semanas? We might not get a vision every month or every year. Puede ser que no recibamos visiones cada mes o cada año. And so step number B, Entonces vamos al segundo inciso. Si el Señor no le dice algo específico, entonces con la sabiduría y la paz de Dios, decida qué información o doctrina es apropiada predicar. if God by His Holy Spirit does not show us a revelation that we should speak about, Si el Señor, por medio del Espíritu Santo, no nos da una revelación acerca de algo que debemos predicar, then use your godly wisdom. entonces usemos la sabiduría que Dios nos ha dado. Think and study Pensemos y estudiemos. and decide what knowledge or doctrine will be the most profitable for you to share with your disciples. Y decidamos cuál va a ser la doctrina o la información que queremos compartir, que es lo más apropiado. Just very simply and wisely choose something that you'll feel will most effectively help the people. Decidamos en una manera simple y sencilla cuál es el tema que sería apropiado para compartir. And then organize and prepare a message that will speak to the people about that doctrine or that message. Y organiza y prepara un mensaje que va a poder comunicarse adecuadamente para que las personas entiendan esa doctrina. So if you prepare your message and then you get ready for your time of preaching, Así que si ya preparaste tu mensaje y ya estás listo para predicar, maybe in the worship service there is a prophecy. tal vez durante la alabanza en el servicio surge una palabra profética And you feel God has a message that He wants to speak further to the church about that prophecy. y te das cuenta que Dios tiene un mensaje que quiere compartir con la congregación. And that prophecy is burning in your heart. Y entonces esa profecía comienza a quemar tu corazón. Or maybe while you are speaking your doctrine or knowledge, God by His Spirit will drop a prophetic burden in your heart. O quizás mientras tú estás explicando esa doctrina o ese conocimiento que tú tienes, el Señor pone una palabra profética, pone una carga en tu corazón. Then leave that doctrine or simple teaching and be led by the Spirit to express the heart of God. Entonces, apártate de la doctrina que estás enseñando o de la enseñanza y sigue lo que el Espíritu Santo te está poniendo para que tú compartas. Those are 3 simple steps in our preparing to speak. Ahora, estas son 3 formas simples que puedes usar cuando te prepares para hablar. Number 1, seek for a revelation. Número 1, busca revelación.
If you don't receive a revelation, then number 2, start organizing a message from your knowledge or from doctrine. Y si no recibes una revelación, entonces pasa al número 2 y comienza a preparar con sabiduría y toma la decisión de qué doctrina vas a predicar. And number 3, if it is your time to speak and you feel a prophetic burden in your heart, then leave your planned notes and express what you feel the Holy Spirit is giving you. Y número 3, si tú ya estás predicando, pero comienza la unción profética, entonces deja a un lado tus notas y comienza a fluir en el Espíritu. 3 easy steps to follow. 3 pasos fáciles que podemos seguir. Have you got that? ¿Los entendieron? Now, after we're done teaching this section, we'll ask if you have any questions. Después de que terminemos de enseñar esta sección, les voy a preguntar a ver si tienen ustedes dudas y quieren hacer preguntas. So if anything is confusing or you want to ask a question, write it down, and maybe in a half an hour or so, you will have a chance to ask it. Si algo no está confuso, si necesita más explicación, entonces escríbelo en un papel y dentro de hora y media más o menos yo puedo responder. So now let us look in more detail about these 3 steps of preparing to preach. Ahora vamos a ver con más detalle estos 3 pasos que podemos dar para predicar. The first step, number A, is seek for a revelation to preach. El primero, busque una revelación para predicar. And in our notes we say, Y en nuestras notas tenemos, un embajador o mensajero únicamente es efectivo cuando tiene información actualizada. okay, if you were an ambassador from Guatemala to, let's say, Brazil, Si tú eres el embajador de Guatemala en Brasil, you are the ambassador. You speak in behalf of your nation. tú eres embajador y hablas de parte de tu nación. Then you will have many instructions on how you are to have Guatemala relate to the other nation. Te van a dar todas las instrucciones que necesitas para que Guatemala se relacione en una forma apropiada con Brasil. And if you just read all of the instructions and follow them, that will usually help there to be good communication of your nation to the other. Y si tú lees todas las instrucciones del manual para que tú funciones bien como embajador, entonces vas a ser exitoso para que las relaciones entre Guatemala y Brasil funcionen bien. But what happens if there is a new problem that erupts in Brazil? Pero ¿qué pasa si surge un problema en Brasil? What are you to speak about that as a representative of your nation of Guatemala? ¿Qué vas a decir tú como representante de tu nación, Guatemala? In an emergency situation, where there could be conflict between the nations, En una situación de emergencia en la que puede haber conflicto entre las naciones. you can't just come up with your own ideas of what Guatemala will want to do. Tú no puedes venir y hablar de tus propias ideas de lo que Guatemala debería hacer. No, you will need to hear back from your government. No, tú tienes que comunicarte con tu gobierno para ver cuáles son las instrucciones. And from someone high in government level, they will give you the instructions of what you are to speak in behalf of your nation. Y alguien con una posición elevada en el gobierno te va a tener que dar las instrucciones de qué es lo que tú tienes que decir. Now, if there is not a new emergency, then there is usually not a need for new instruction. Pero si no hay ninguna emergencia, pues no hay necesidad de que te den instrucciones nuevas. And it is similar for us as we are to be ambassadors of the kingdom of God. Y es similar con nosotros cuando somos embajadores del reino de Dios. If you are if you are a preacher representing the kingdom of God to the people, Si tú eres un predicador que representa al reino de Dios, most of the time you can just teach them the simple instruction that you already have of how your kingdom, how the kingdom of God works and relates to the others. la mayor parte del tiempo tú vas a poder obtener de la Biblia todas las instrucciones simples y básicas de cómo funciona el reino de Dios en la vida de las personas. But if the people that you relate to have an emergency situation, Pero si alguna de estas personas tiene una emergencia,
then what message should you give them as an ambassador of the kingdom of God? ¿Cuál va a ser el mensaje que tú les vas a dar como mensajero del reino de Dios? That's when you need a fresh update or message from heaven on what you are to speak into that emergency Es en situation. ese momento en el que tú necesitas una revelación fresca y nueva de que ayude a solucionar ese problema que acaba de surgir en el pueblo de Dios. That is when you need to gain a revelation from God. Es en ese momento cuando tú necesitas recibir una revelación de parte de Dios, So that you will understand and be able to meet the need of that crisis or emergency. para que tú puedas entender y suplir la necesidad en ese momento de emergencia que hay. So just as an ambassador needs to have updated communication from his central government, Entonces, de la misma manera que un embajador necesita tener información al día de lo que está sucediendo, we as ambassadors for Christ at times need updated revelation from God. nosotros como embajadores del reino de Dios a veces necesitamos información de última hora para poder darla, So that we can correctly speak in behalf of our charge as ambassadors. para que podamos hablar en una forma eficaz como embajadores. So we should seek for revelation, Por lo tanto, debemos buscar la revelación, especially when there is a difficulty or crisis. especialmente cuando hay una dificultad, cuando hay una crisis. We should seek for something fresh from God that will answer the needs of the people. Debemos ir al Señor y pedirle algo nuevo y fresco para que podamos responder a la necesidad de las personas. But if God gives you a revelation, Pero if God does give you a revelation, Pero an update, si el Señor sí te da una revelación, then consider the rest of this section of our notes. consideremos el resto de nuestras notas. Number one, do we understand the interpretation of that revelation? Número 1, ¿entendemos la interpretación de esa revelación? In Genesis 41, verse 8, we have the story of when Pharaoh had dreams from God, but no one could interpret them. En Génesis 41:8 tenemos la historia de cuando Faraón había recibido sueños de parte de Dios, pero nadie podía interpretarlos. There are times when people receive a true revelation from God, but they don't yet understand what it really means. A veces las personas reciben una revelación de parte de Dios, pero no pueden interpretarla. So if someone gains a revelation, Así que alguien tiene esta revelación, we need to pray about it, meditate about it, entonces debemos orar, debemos meditar, search the scriptures about that are related to what that revelation speaks of, buscar en la Escritura versículos que se relacionen con esa revelación, so that that little revelation that is like a seed can grow in our hearts to become a mature, full message. para que esa revelación, que es como una pequeña semilla que ha sido puesta en nuestro corazón, se desarrolle y madure para convertirse en un mensaje completo. Just as when Daniel was able to take the 3 words written on the wall of the palace, and he was able to quickly develop it into a full message of impact. Así como lo hizo Daniel cuando él pudo recibir la revelación de esas 3 palabras que fueron escritas en la pared del palacio, y a partir de ello elaboró un mensaje completo. Now let's read the teaching of our Lord Jesus in Mark 4, verse 28 and 29. Leamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 4 del 28 al 29. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Jesus taught the simple wisdom that a farmer has to grow his crop until it's ready for harvest and to be eaten. Jesús enseñó una verdad muy simple de cómo el agricultor debe
sembrar la semilla para poder cosechar luego de ella. You try to feed people something that is growing before it is ripe, and it might even make them sick. Porque si uno trata de alimentar a una persona con algo que todavía está verde y no ha madurado, incluso los puede enfermar. And so if you have a revelation, you have to understand it and let it mature and ripen in your mind and heart. Por lo tanto, si tú tienes una revelación, debes darle tiempo para que madure y para que tú la entiendas y puedas desarrollarla. So that you know that that revelation has been well developed into food that all the people can eat and be sustained. Para que tú estés seguro de que esa revelación ya fue desarrollada y se ha convertido en alimento que las personas van a poder recibir y entender. Just as one example, Un ejemplo, there was a time when my spiritual father, Pastor Bailey, was preaching in a church. en una ocasión mi padre espiritual, el Dr. Brian Bailey, iba a predicar. He was what? He was preaching in a church. Él estaba predicando en la iglesia. But this was a church that was part Pentecostal and part evangelical. En esta iglesia, una parte de las personas eran pentecostales y las otras eran evangélicos tradicionales. And when someone stood up in the worship service and spoke a tongues to be interpreted, Y cuando alguien durante el servicio se ponía de pie y hablaba en lenguas para que fuera interpretado, a deacon in the church stood up quickly. uno de los diáconos de la iglesia se puso de pie rápidamente. No! We will not have that in our church. No, en nuestra iglesia no vamos a permitir eso. And that does not help the spiritual atmosphere to be happy. Qué miedo, eso no ayuda para que la atmósfera de la iglesia esté bien y contenta. Maybe God is starting to move by His Spirit, Tal vez Dios comienza a moverse en su espíritu, but a stubborn woman is saying, no, we don't want spiritual things in our church. pero viene una mujer obstinada y dice, no, nosotros no queremos que el espíritu se mueva en nuestra iglesia. Well, within a half an hour after that service was over, Bueno, más o menos media hora después de que se terminó el servicio, the woman, the deaconess who rose up and said, no, we will not have speaking in tongues. la diaconisa era una mujer, esta mujer que se había levantado y había dicho, no, nosotros en nuestra iglesia no vamos a permitir esto, She was rushed to the hospital. se la llevaron de emergencia al hospital. She was perfectly healthy at the church service, Ella estaba muy normal en el servicio, sana, when she said no, cuando ella dijo que no, but within a half an hour after she said no, she had to be rushed to the emergency ward. pero media hora después de que ella había gritado que no, la tuvieron que llevar de emergencia al hospital And she was placed in the ICU. You have that? y la pusieron en cuidados intensivos. Okay, right. And the next morning, two church members called up Pastor Bailey. Y a la mañana siguiente, dos miembros de la iglesia llamaron al pastor Bailey And they said, oh, we have received a revelation from God in a dream. y le dijeron, recibimos una revelación de parte de Dios en un sueño. Both of them had the same dream without discussing it with each other. Ambos habían tenido el mismo sueño sin haber hablado entre ellos. And the dream was that each of these people saw Jesus standing just outside the door of the ICU unit in the hospital where the woman was laying. Ambos tuvieron la visión de el Señor Jesucristo de pie en la puerta de la unidad de cuidados intensivos donde esta hermana estaba en el hospital. And so these two people interpreted the dream. Estos dos hermanos interpretaron el sueño. Oh, everything will be all right for our deaconess. Jesus is standing guard watching her. Todo va a estar bien con la hermana diaconisa porque Jesús está ahí en la puerta de cuidados intensivos para cuidarla y sanarla. But Pastor Bailey had an opposite interpretation to that revelation. Pero el pastor Bailey recibió una interpretación que era lo opuesto a lo que ellos habían recibido. He said, no, she is not out of danger. Él dijo, no, ella no está fuera de peligro. In your dream, Jesus was not in the ICU, he was outside the door of the ICU. Porque en el sueño que ustedes tuvieron, Jesús estaba afuera
de la unidad de cuidados intensivos, no estaba adentro con ella. And in Revelation chapter 3, verse 20, Y en Apocalipsis 3:20, to the backslidden church of Laodicea, a la iglesia que se había descarriado, la iglesia de la Odisea, Jesus said, I stand at the door and knock. Jesús le dijo, yo estoy a la puerta y llamo. He was outside the church and he was knocking to have permission if he could come in and help the needs of the church. Él estaba afuera de la iglesia tocando y pidiendo permiso para entrar a la iglesia para suplir las necesidades de ellos. And Pastor Bailey said, Jesus is not in the ICU with her to help her. Her rejecting the Holy Spirit has caused Christ to be put off at a distance. El pastor Bailey les dijo, no, Jesús no está adentro con ella, Él está afuera, porque ella, al rechazar el mover del Espíritu Santo, lo que hizo fue sacar a Jesús de su vida. She needs to repent of her fighting against the Holy Spirit so that will open the door for Jesus to come in and heal her. Ella necesita arrepentirse de haberse resistido al Espíritu Santo para que entonces el Señor pueda entrar a su vida. So two people received the revelation and it was exactly the same. Dos personas entonces recibieron una revelación y era exactamente la misma, But they didn't understand what that revelation meant. pero no entendieron qué significaba esa revelación. And the correct interpretation was only given to Pastor Bailey. Y la interpretación correcta le fue dada únicamente al pastor Bailey. And so it's important that we gain revelations, but it's also important that we understand what they mean. Es importante entonces que recibamos revelaciones, pero también es importante que entendamos qué quieren decir. Amen? Amén. And then number 2, if you understand the revelation, do you feel it is the right time to reveal it? Número 2, si ya entendiste la interpretación, ¿sientes que es el tiempo correcto para revelarla? We have examples in your notes that you can study later, Tenemos ejemplos en sus notas que pueden estudiar después. where people were given great revelations from God. Ocasiones en las que personas recibieron grandes revelaciones de parte de Dios. In Mark 9, Peter, James, and John had been up on the Mount of Transfiguration to see the Lord in glory. En Marcos 9, Pedro, Juan y Santiago habían estado en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo. But as they came down from the mountain, Jesus said, "Don't tell anyone about this yet." Pero cuando bajaron del monte, el Señor Jesucristo les dijo, no le cuenten esto a nadie todavía, He said, "It's not the time for you to tell the others about this revelation." porque no es el tiempo para que ustedes les cuenten a los demás acerca de esta revelación. Jesus took his most 3 spiritual apostles and allowed them to see this great revelation. Jesús tomó a 3 de sus apóstoles más espirituales y les mostró esta revelación. But Jesus told them to be silent and not share it with others until after the resurrection. Pero les mandó a que permanecieran en silencio y no les contaran a los demás esto que había pasado, sino hasta después de su resurrección, When it would be the time that others could understand it correctly. porque ese iba a ser el momento en el que los demás iban a entender correctamente la interpretación. Another example we can study in Genesis 37 is when young Joseph received his 2 dreams from God. Otro ejemplo lo vemos en Génesis 37, cuando el joven José recibió estos sueños de parte de Dios. And he, perhaps with pride, declared to his brothers he was going to be a ruler over them. Y él vino y se lo contó a sus hermanos, tal vez con un poquito de orgullo, cómo él iba a ser quien mandara sobre sus hermanos. The revelations were from God, and Joseph had the correct interpretation. La revelación había venido de Dios y la interpretación de José fue la correcta. But he was not wise in the timing of how he shared it to his older brothers. Pero él no tuvo sabiduría y decidió contarlo a sus hermanos en el momento incorrecto. They became angry and jealous of his boasting and almost killed him. Ellos se enojaron y se pusieron envidiosos de su hermano y casi lo matan. But instead, he was sent away to a foreign nation as a slave. Pero en vez de que muriera, sus hermanos lo mandaron como esclavo a otra nación. And there are times that God might give you a revelation, and if you speak it before the proper time,
Y puede ser que a veces Dios te dé una revelación, pero si tú la cuentas antes del tiempo adecuado, the people might not be able to understand and receive it. puede ser que las personas no la entiendan y por lo tanto no la reciban. Sister Sylvia, Ay, hermana Silvia, you are boasting of that revelation of what you will do? ¿usted se está creyendo y gloriando de esa revelación de lo que usted va a hacer después? I think you are proud. Yo creo que usted es muy orgullosa, hermana Silvia. You are dreaming these things up. Usted está soñando estas cosas. I don't think God will ever use you like that. Yo no creo que Dios jamás la va a usar a usted de esa manera. And there are times you might gain enemies instead of friends by unwisely sharing a revelation Y at the wrong time. entonces a veces vamos a hacernos de enemigos en vez de amigos si estamos compartiendo una revelación antes de tiempo. And then in Luke chapter 2:19, we have the story of the young Virgin Mary. Y luego en Lucas 2:19 tenemos la historia de la joven Virgen María. This young teenager was found to be pregnant. Esta jovencita que resultó embarazada. What a shame! ¡Ay, qué vergüenza! She had committed a great immoral act. Ella cometió un acto inmoral. Oh, and the gossip ran like wildfire around their town of Nazareth. Ay, el chisme se esparció como fuego por todo el pueblo de Nazaret. Now, the Bible says that Mary kept these things silent in her heart. Ahora la Biblia nos dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón en silencio. The people were assuming that she had been immoral. Las personas creían que ella había sido inmoral, But if she told them the real story, pero si ella les contaba la verdadera historia, oh, my baby is not from a man, it's from God. ay, no, es que mi bebé no es de un hombre, es de Dios. I'm going to have the Messiah. I'm going to have the Messiah. Yo voy a tener al Mesías, lero, lero. The people would not only think she is immoral, they would think she was crazy and they'd want to lock her in the mental La institution. gente no solo iba a pensar que ella era inmoral, sino que además estaba loca y la iban a meter a un manicomio. And so she wisely waited before she shared those things. Así que ella con mucha sabiduría esperó para compartirlo en su debido tiempo. She did not even share them with her other sons. De hecho, ni siquiera se lo contó a sus otros hijos. We can read in the Gospels that Jesus' younger brothers did not even believe in Podemos his leer ministry en los evangelios que los hermanos menores de Jesús no creían en su ministerio, until just after the resurrection. sino hasta después de la resurrección. When we read in Acts chapter 1 that Mary and her other sons were in the upper room praying with the apostles. Cuando leemos en Hechos 1 que María y sus hijos estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. So Mary probably waited until after the crucifixion and resurrection of Christ before she told all of the stories to her younger sons about the birth of Puede Christ. ser que María haya esperado hasta después de la muerte y la resurrección de Cristo para compartirle a sus otros hijos acerca de quién era Él. And at that proper time, they were ready to receive these amazing revelations about their elder brother. Y en el momento apropiado ellos ya estaban listos para recibir esta revelación sorprendente de quién era su hermano mayor. And two of these younger brothers who had rejected the ministry of Christ during his 3.5 years, Y dos de estos hermanos menores de Cristo que habían rechazado a Jesús y su ministerio durante sus años en la tierra, they ended up becoming notable leaders of the early church. ellos terminaron siendo líderes notables de la iglesia primitiva. James, the senior elder of the church of Jerusalem. Santiago, el anciano principal de Jerusalén, Who wrote his epistle of James. quien escribió la epístola de Santiago. And James, who wrote the book of James and had a prophetic ministry. Y Jude. Jude, y Judas,
quien escribió la carta de Judas y tuvo este ministerio profético. But Mary was wise to wait until the proper time when her sons would be able to understand. Pero María tuvo la sabiduría de esperar el momento correcto para compartir esta revelación a sus hijos cuando ellos ya estaban preparados. So number one, have you gained a revelation from God? Número 1, entonces, ¿has recibido la interpretación? Number two, do you understand the interpretation? Número 2, ¿entiendes la interpretación? Number three, do you feel it is the right time to reveal it? Número 3, ¿sientes que ya es el tiempo correcto para compartirlo, para revelarlo? And if you don't have a new revelation or you don't feel it's the time to proclaim it, Y si tú no has tenido una revelación y no sientes que es el momento apropiado para compartir, then before your time of preaching draws too close, antes de que se acerque mucho el día que tienes que predicar, start to wisely choose what knowledge or doctrine it would be appropriate for you to speak to your congregation. comienza con mucha sabiduría a pensar y a escoger qué doctrina o qué tema es el que vas a compartir. That's step B in your notes. Ese es el inciso B en las notas. Decida qué conocimiento o doctrina debe predicar. So, if you don't have a revelation in your spirit, use your godly brain. Así que si tú no has recibido revelación en tu espíritu, usa ese cerebro piadoso que Dios te ha dado. And maybe you will have knowledge of something that you feel would be the most profitable thing for you to preach about. Entonces puede ser que recibas el conocimiento acerca de algo que tú sabes que va a ser provechoso. And if you're considering preaching something of knowledge, Y si has considerado predicar algo de conocimiento, number A is that subject or experience you're thinking about presently blessing your heart. el inciso A, ¿está el tema o experiencia bendiciendo tu corazón? We often find that we had experiences in the past that have made impact upon us. A menudo podemos ver que las experiencias del pasado han impactado nuestro corazón. And there is excitement in our heart when we think about that subject. Y hay emoción en nuestro corazón cuando pensamos en ese tema. Maybe you were delivered from demonic bondage and you're excited to speak about deliverance. Puede ser que el Señor te haya librado de ataduras espirituales y entonces te emocione el poder compartir acerca de eso. Or you remember what great love you had in your heart when you were born again. O te acuerdas de ese amor tan profundo que había en tu corazón cuando tú naciste de nuevo. Well, if you want to preach about the love of God, make sure that same love is presently giving life and joy to your heart. Y si tú vas a compartir acerca del amor de Dios, debes asegurarte de que ese amor está ardiendo en tu corazón. Don't feed the people old memories or old testimonies if they are like dry, cold, stale food. No alimentes a otras personas con testimonios viejos que ya se han secado, con comida que ya está descompuesta. Now, ladies, do you ever feed leftovers to your family? Ahora, damas, ¿alguna vez les dan a su familia de comer las sobras? ¿Sí? ¿A veces sirven sobras? ¿O no? Or do you always cook fresh food every time the family gathers? ¿O siempre cocinan comida nueva y fresca? I think there are times when you are pressed for time and you can't cook a new fresh meal. Yo creo que a veces estamos con la presión de que no podemos hacer comida en el momento. You're glad if you had older food that you've kept in the refrigerator or maybe frozen in your freezer. Y entonces estamos muy contentas de que en la refrigeradora hay comida de antes o tal vez la tenemos congelada. And you say, oh, I don't have to prepare a whole new meal. I can just take this frozen meal out of the freezer. Y entonces pensamos, no tengo que hacer comida, puedo sacar esto del congelador y servirlo. But the next question to you, Pero la siguiente pregunta, if your husband and children sit at the table for the meal,
Si tu esposo y tus hijos se sientan a la mesa para comer and you put on their plate a frozen block of food that you froze, having prepared much time before, y tú les sirves en el plato el cubo congelado de la comida que tenías en el congelador, are they going to eat very much of that food? ¿se van a comer esa comida? It's a frozen block like ice. Un trozo congelado. No, they're not going to be enthusiastic about eating that old meal. No van a estar entusiasmados con comerse esa comida que está congelada. You have to thaw it out, warm it up, heat it up. Hay que descongelarla, hay que calentarla, And maybe add a little bit of fresh spices to it. tal vez hay que echarle otro poquito de sal y otro poquito de especias And organize it in a appealing way to put on their plates. y ponerlo bonito en el azafate antes de ponerlo en el plato de ellos. They don't want to eat a block of old frozen food. No van a quererse comer un cubo de comida vieja congelada. You've got to heat it up and re-prepare it. Hay que calentarla, hay que prepararla nuevamente. So if you're going to speak about something you know from the past, Así- make sure that it's not old, cold, frozen food. Así que si tú vas a compartir de algo del pasado, tienes que asegurarte que no sea comida vieja congelada. Make sure that message is blessing your own heart before you try to feed it to the others. Asegúrate de que ese mensaje está bendiciendo tu vida antes de entregárselo a otras personas. So that you don't just teach them something that is old and boring. Para no compartir, para no enseñar algo que está viejo y que es aburrido. No, you're speaking about something you have experienced that is life, that is joy in your heart. No, tienes que compartir acerca de algo que está vivo y que está produciendo en tu vida gozo y entusiasmo. And if you are excited about the content of the message, you can plant that same excitement in their Y hearts. si tú estás entusiasmado con ese mensaje, entonces tú puedes sembrar en las otras personas ese mismo entusiasmo. If that message is alive in your heart, then you can make it live in their hearts. Si ese mensaje está vivo en tu vida, entonces puedes hacer que también esté vivo en la vida de los que te escuchen. Fire can reproduce fire. Porque el fuego puede reproducir más fuego. And so make sure that we take that old message and make it alive again. Así que asegúrate de agarrar ese mensaje viejo y darle vida nuevamente. Pray and study it afresh. Ora y estúdialo nuevamente. And number B, is the subject appropriate? Y el inciso B, ¿es apropiado el tema? And so there are often many special situations that suggest what would be appropriate for us to preach. A veces hay situaciones específicas que nos van a sugerir cuál es el mensaje apropiado para compartir. If Mother's Day is coming up and it's your turn to speak, Si viene el Día de la Madre y te toca a ti predicar, it could be appropriate to speak from Proverbs 31 about the excellent, virtuous wife. puede ser apropiado compartir acerca del Proverbios 31, acerca de la mujer virtuosa. Or to speak from Judges 5:7 about how Deborah arose as a mother, a spiritual mother, to help many. O Jueces 5:7, hablar acerca de Débora y cómo ella fue levantada por el Señor para ayudar a su pueblo. If it's a wedding, you could speak from Ecclesiastes 4 about how two are better than one. Si es una boda, entonces puedes tomar el pasaje en Eclesiastés 4, donde dice que 3 es mejor que 2. Or from John 2 about the wedding that Jesus attended in Cana of Galilee. O Juan 2, cuando Jesús fue a las bodas de Caná. Or speak from Revelation 19 about the marriage of Christ and his church. O Apocalipsis 19, que nos habla de la boda del Cordero, el Señor Jesucristo, con su iglesia. If there is a funeral, you will want to speak words of comfort. Y si es un funeral, lo que vas a querer hacer es dar palabras de consuelo. Maybe the encouragement Paul gives about the resurrection in 1 Corinthians 15. Quizás lo que Pablo comparte acerca de la resurrección en 1 Corintios 15, 51. Or also in 1 Thessalonians 4. O en 1 Tesalonicenses 4. If Valentine's Day is near, Si viene el día de la amistad,
And the young people are thinking, oh, about the cute lady, the cute young girls, or the handsome young men. Y la jovencita está pensando, ay, ese patojo tan guapo, ay, esa chica tan linda. You could focus their hearts back in a better direction. Tú puedes enfocar el corazón de los jóvenes en una mejor dirección And you could preach from Matthew 5:8, blessed are the pure in heart. y predicar lo que está en Mateo 5:8. Bienaventurados los de corazón puro. Or from Matthew 22, how we are to love the Lord our God with all of our heart, soul, and strength. O lo que dice en Mateo 22, que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. So there are many seasons or holidays or special events that we can prepare a message, and the people's hearts will be more than usually open. Así que hay muchas oportunidades, muchas fechas especiales en las que el corazón de las personas va a estar más abierto a recibir cierto tipo de mensajes. And you might even be invited to speak in a non-Christian gathering. Puede ser que incluso te inviten a hablar, a compartir algo en una reunión donde no son cristianos. If you can speak about a subject that the people's hearts will be open to. Puede ser que tengas la oportunidad de hablar de un tema que las personas van a estar más dispuestas a escuchar. There are times that preachers can be invited to go to a school and address the parents of the students about raising their children well. Puede ser que a un cristiano lo inviten al colegio para compartir un mensaje con los padres de familia. There are times that preachers will be invited into government offices to teach about having proper moral values. O que inviten a un predicador a una oficina de gobierno para que les enseñe a los empleados acerca de los valores morales. And if you can speak on an appropriate subject for your different groups, you could be invited to many unusual places to speak. Y si tú tienes la capacidad de hablar de distintos temas conforme a las necesidades de las diferentes personas, puede ser que te inviten con más frecuencia a compartir. And while you're speaking at the school and meeting their need to teach the parents how to be better parents. Y si estás en el colegio enseñándole a los padres cómo pueden ser mejores padres, Or speaking to the government officials how they are to be more moral in their government duties. o enseñando a los oficiales del gobierno cómo pueden tomar decisiones éticas y morales en su trabajo, Those are excellent opportunities when we can also add to the message something about the gospel of Jesus Christ. son oportunidades maravillosas en las cuales podemos insertar en nuestro mensaje el mensaje del Evangelio de Cristo. Now, if your church is considering organizing a new ministry or outreach, Ahora, si tu iglesia está considerando organizar un nuevo ministerio, por ejemplo, para alcanzar almas, maybe you're thinking about having a evangelistic outreach door to door. puede ser que organicen una campaña evangelística de ir puerta a puerta, Or starting a new hospital ministry, o comenzar un ministerio de ir a los hospitales, or a new weekly prayer meeting, o comenzar una reunión semanal de oración, then it is simple knowledge that you should preach about those subjects before you begin those programs. es algo, un conocimiento muy simple el predicar acerca de esos temas distintos antes de comenzar la obra que van a comenzar. As you teach them from the Bible about these new ministries, new opportunities of service, Y cuando tú enseñes, basándote en la Biblia, de cómo manejar esos diferentes ministerios u oportunidades, you can inspire many people to decide they want to volunteer and join. puedes inspirar a muchas personas para que sean voluntarios para ir a integrar estos diferentes equipos. And through your preaching, you are training them so they can become more effective in these new outreaches. Y por medio de tu predicación tú los puedes entrenar para que sean más eficaces
en estos ministerios. So it is wise to use simple knowledge when a church is going in a new direction or outreach. Así que es de sabios usar este conocimiento simple para entrenar a las personas antes de que vayan a una campaña, por ejemplo. That perhaps for a series of messages, this new outreach or ministry should be taught and spoken about. Puede ser que quizás sea necesario e importante dedicar varias sesiones para enseñar acerca de cómo ser efectivos, por ejemplo, de ir a una campaña evangelística. Now the next thing in your notes, number C, consider your audience and speak to their particular needs. Ahora el inciso C, considere su audiencia y hable acerca de sus necesidades, Different audiences need to be spoken to in different ways. porque las distintas audiencias necesitan escuchar el mensaje apropiado para cada uno. If you're going to speak to children or elderly people, you will have to change the way that you speak your message. Si le vas a hablar a niños o si le vas a hablar a personas mayores, tu mensaje debe cambiar con un grupo y con el otro. Are the people Christians or unbelievers? ¿Son cristianos? ¿Son no creyentes? Are they new believers or are they mature Christian leaders? ¿Se acaban de convertir o son cristianos ya maduros? Are they uneducated, simple country people or are they educated professionals? ¿Son personas que tienen poca educación formal o son profesionales? There was a time when I had organized an evangelism team. En una ocasión yo tuve que organizar un equipo evangelístico And we had a large outrigger canoe boat that was taking us to islands. y teníamos un ferry, un barco grande que nos iba a llevar a las diferentes islas. And we went to one island that had about 14 villages around the outside. Fuimos a una de las islas que tenía 14 pueblos en los alrededores. There were no roads, No habían caminos, no schools, no habían colegios, no, escuelas, no churches, no habían iglesias. just primitive fishing villages along the edge of this large island. Solo pueblos primitivos que estaban en la costa alrededor de las islas. And when we would bring our boat in to the edge of their village, Y cuando llegábamos en nuestro barco y a la orilla donde estaba el pueblo, and pull out a generator and loudspeaker system, y sacábamos nuestro generador y nuestro equipo de sonido, when we would announce that we would speak at the town gathering place, everybody would come. y anunciábamos que íbamos a compartir, que íbamos a hablarles allí en el centro del pueblo, todos venían. They had no electricity, no movies, no cell phones. No tenían electricidad, no cines, no películas, no celulares. And so everyone would come to see what these strangers and some of them foreigners had come to their village for. Entonces todos querían ir a ver lo que estos extranjeros iban a hacer allí en medio del pueblo. And we had good response as we went from village to village. Y conforme íbamos de pueblo en pueblo, las personas respondían muy bien. But as our success continued on, I think I got a little proud. Pero como continuaba nuestro éxito, yo me puse un poquito orgulloso. And I decided to speak a message that to me was very interesting. Entonces decidí predicar un mensaje que para mí era muy interesante, But it was intellectually complicated. pero era un mensaje intelectualmente complicado. And I preached what Jesus taught in the Gospel of John. Y prediqué acerca de lo que Cristo compartió en el Evangelio de Juan. And he who believes in me will never die. El que cree en mí nunca morirá. And I tried to share deep truths. Y traté de compartir estas verdades profundas. And when we gave the altar call at the end, no one responded. Y cuando al final hicimos el llamado al altar, nadie pasó. Hundreds of people there, but not one hand raised or one person came forward. Había cientos de personas allí, pero nadie levantó la mano, nadie pasó al frente. So then one of my Filipino evangelist friends came up and took the microphone. Entonces uno de los evangelistas que iba con nosotros, un hombre
filipino agarró el micrófono and he preached a great message for about 20 minutes. y predicó un gran mensaje, unos 20 minutos, And he called for an altar call, y entonces hace un llamado al altar and not one person came up. y no pasó nadie. Then our last preacher came. This was our last chance. Y entonces vino nuestro último predicador, era nuestra última oportunidad. He took the microphone Agarró el micrófono and he said, y dijo, "Do you want to die in your sins? ¿quieres tú morir en tus pecados? Do you ¿Quieres tú want to die morir in your sins? en tus pecados? Do you want to die in your sins? ¿Quieres tú morir en tus pecados? If you don't want to die in your sins, Si no quieres morir en tus pecados, come up to the front and pray and give your life to God." ven aquí al frente, ora y entrégale tu vida a Cristo. Boom! Everyone came up to the front to pray. Y todos vinieron al frente para orar. And his sermon was only one sentence long. Y su sermón solo tenía una oración. And everybody responded. Y todos respondieron. Well, the next morning, that evening, we stayed at a local house of a person. Y esa noche nos quedamos hospedados en la casa de uno de los que vivía allí. And in the morning, we were eating our rice and dried fish for breakfast. En la mañana estábamos comiéndonos nuestro arroz y nuestro pescado seco para el desayuno. And there was a baby cow, a baby myna bird that they had as a pet. A baby, Myna bird, it's a black bird that will eventually, when it grew up, be able to speak or mimic words. a parrot, okay. like a parrot. Okay. Okay. Y ellos tenían allí una especie de pájaro que era bebé, que todavía era chiquito, pero es una especie de pájaros que cuando crecen pueden hablar. Just a small baby. Era un pichón. And as we ate our breakfast, Y nos estábamos comiendo el desayuno the little bird was squawking. y el pajarito estaba haciendo ruiditos. And I thought it was probably hungry. Y yo pensé que tal vez el pichón tenía hambre. So I took one piece of rice and put it into his mouth. Y agarré un pedacito de arroz y se lo puse en el piquito. And the one grain of rice fell out. Y trató de comérselo, pero se cayó el grano de arroz. So I took another grain of rice from my plate Y entonces de mi plato agarré otro arrocito and I put it in his mouth. y se lo puse en el pico. And it fell out. Y trató de comérselo, pero se le cayó. And the third time that it fell out, Y la tercera vez que se le cayó el arroz, I was thinking to myself, yo estaba pensando, this stupid bird will die if he doesn't start eating the rice. este pájaro tonto se va a morir si no se come el arroz. But then the evangelist who had spoken the simple message that was effective the evening before, Pero entonces el evangelista que había predicado ese mensaje muy simple que había traído a todos al altar la noche anterior, he came up to me and said, "Brother Norman, let me do it." se acercó a mí y me dijo, hermano Norman, yo me voy a encargar. And he took a grain of rice Y agarró un grano de arroz and he broke a tiniest little piece off of that one grain of rice. y cortó un pedacitito chiquitito de ese granito de arroz. And he put that into the mouth of the baby bird Y puso eso en el pico del pichoncito and he swallowed it. y el pichón se lo tragó. He gave him another tiny little fraction of a grain of rice. Y entonces partió otro pedacitito del granito de arroz y se lo tragó. And he started swallowing everything. Y comenzó a tragarse todos los pequeñitos pedacitos. And my evangelist friend said, "Brother Norman, you were trying to feed it too much. It could not swallow it." Y entonces me dijo, hermano Norman, usted estaba tratando de darle pedazos muy grandes y él no se los puede tragar. And then the Holy Spirit spoke to my heart. Y entonces el Espíritu Santo habló a mi corazón. That was your problem last night. Ese fue tu problema anoche. You were trying to feed these simple people too big of a message they could not swallow. Tú estabas tratando de alimentar a estas personas sencillas con un mensaje demasiado cargado que ellos no podían tragar.
That is why the first two messages were failures. Por eso los primeros 2 mensajes fueron un fracaso. And so I learned some humble wisdom that day, those 2 days. Y esos 2 días entonces, con mucha humildad, yo tuve que aprender esas verdades. We need to be very, very sensitive to the people that we are speaking to. Debemos ser muy sensibles a la audiencia que vamos a tener, So that we will be able to effectively feed them the Word of God. para que con eficacia podamos alimentarlos con la palabra de Dios. Amen? Amén. Now, also, number D, if we are considering to preach about something we know about, what if it is a problem we want to help correct? Ok, el inciso D, resulta que sabemos que hay algún problema en la congregación y entonces tenemos que ver cómo arreglarlo. The first thing we should consider is, does the Lord want us to speak about that problem? Y lo primero que debemos considerar es, ¿desea el Señor que confrontemos o que hablemos de este problema? And we can gain wisdom if we study a story of 2 battles King David had. Y podemos obtener sabiduría al respecto si leemos acerca de 2 batallas que tuvo que pelear David. Where in the first battle, he attacked straight ahead and he had victory. En la primera batalla, él hizo un ataque directo y obtuvo la victoria. And when he was considering doing that again, God said, don't do it. Y cuando estaba considerando volver a hacerlo, el Señor le dijo, no lo hagas así. Wait. Espera. Circle around behind them and wait. Ve por atrás, rodéalos y espera. Wait until you hear the sound of marching in the top of the trees of the forest. Espera hasta que oigas el ruido sobre las balsameras. Wait until the angels come to reinforce you before you attack. Espera a que vengan los ángeles con refuerzos para respaldarte. Now, if David had just used his first method of gaining victory, if he tried that the second time, he probably would have been a disaster. Si David la segunda vez hubiera usado el método que la primera vez había sido efectivo, esa segunda vez hubiera sido un desastre. But if you read that story in 2 Chronicles 35, Pero si leemos la historia en Segunda de Crónicas 35, both times it looked like David was confronting the same problem. en ambas ocasiones, aparentemente, David estaba enfrentándose a lo mismo. And we could naturally think that the way he got victory once was the way he could also get victory a second time. Y entonces podríamos pensar, bueno, si la primera vez obtuvo la victoria con este método, de plano la segunda vez va a ser igual. But we need to be very careful when we are preaching about a problem or counseling someone with a problem. Pero debemos tener mucho cuidado cuando nosotros estamos aconsejando a alguien respecto a algún problema. That we don't assume that the wisdom that gave victory to a similar situation in the past will also give victory in the present situation. No debemos asumir que una forma de arreglar un problema del pasado va a funcionar para arreglar otro problema. And so we want to be very careful that we are sensitive to the Holy Spirit. Así que debemos tener mucho cuidado de ser sensibles al Espíritu Santo. Just because you know there is a problem in your church or community does not mean you have to attack it. Saber que la iglesia o la comunidad tiene un problema no significa que inmediatamente debemos confrontarlo. You may have a problem with a drug lord in your community. Puede ser que en la comunidad haya algún problema con algún narcotraficante, But if you preach about it, you might not solve the problem. pero el que prediques al respecto no necesariamente va a resolver el problema. You might only instead get an assassination threat against you. Puede ser que lo único que consigas es una amenaza de asesinato hacia ti. And so we want to be careful about how we confront problems and difficulties around us. Así que debemos tener mucho cuidado de cómo vamos a afrontar las dificultades que hay alrededor. Are we speaking in the right time and in the right way? ¿Estamos hablando en el momento correcto, de la forma correcta? And we also have to be very careful as preachers Y como predicadores también debemos tener cuidado that if someone tells you something confidentially,
que si alguien viene y nos dice algo como una confidencia, Maybe a person is in counseling, tells you a very private secret. puede ser que alguien venga contigo cuando estás siendo ministrado y te cuente un secreto. If they told it to us in confidence, Si nos cuentan algo mientras estamos dando una consejería, we have to be very carefully that we don't preach about it in a way that will publicly expose the person that spoke about it. debemos tener mucho cuidado de no predicar acerca de esto a la congregación en una forma que exponga a esa persona. If you embarrass the person that told you something privately, Porque si tú avergüenzas a alguien que en privado te contó algo, that will probably be the last time they share their secrets with you. puede ser que sea la última vez que compartas sus secretos contigo. And we need to have the hearts of our church members open to share with us the difficulties and problems that are around us. Y necesitamos que los miembros de nuestra iglesia tengan siempre el corazón abierto y dispuesto a compartir sus problemas con nosotros para que podamos ayudarlos. So if someone tells you something confidentially, guard it. Así que si alguien te cuenta algo como una confidencia, tú debes guardarlo. Make sure you don't share it in your preaching in a way that will publicly expose that somebody that knew about it and who it was that shared that with you. Y asegurarte de no compartirlo públicamente en una forma que puedas exponer a esta persona, por ejemplo, con alguien que sí sabía del problema y que se daba a dar cuenta que estás hablando de esa persona. So these are all things that we need to gain wisdom on to become more effective preachers. Estas son cosas que debemos manejar con sabiduría para que podamos ser eficaces con nuestra predicación. If we are preparing to speak from our knowledge of a situation, Si estamos preparados para compartir el conocimiento que tenemos acerca de algo, or preach about an experience that we think will be a blessing to o the people. predicar acerca de una experiencia que tuvimos que sabemos que va a ser de bendición para nuestro auditorio. Now, we also mentioned that if we do not gain a revelation, we should either preach knowledge or doctrine. Ya compartimos de que también podemos predicar acerca de doctrina si es que no recibimos una revelación específica. Wisely choose a subject that you know will help the people you speak to. Escoger el tema con sabiduría que sabemos que va a beneficiar a los que nos escuchen. And we need to regularly teach our followers sound doctrine. Y con frecuencia, regularmente, debemos predicarle a los que nos escuchan la sana doctrina. If we don't teach them sound doctrine, they might hear something very unbalanced from some other direction. Puede ser que si no les enseñamos sana doctrina, ellos escuchen alguna verdad fuera de equilibrio en algún otro lado. And many people are not spiritually mature enough to discern doctrine unless wrong doctrine, unless you have taught what is correct. Porque hay personas que no son maduras todavía y no pueden discernir algo errado si nosotros primero no les hemos enseñado la sana doctrina. Let's read Ephesians chapter 4, verse 14. Leamos Efesios 4:14. How Paul said that we need to grow up and mature as the body of Christ. Donde Pablo nos anima a crecer y a madurar como miembros del cuerpo de Cristo. Y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. And verse 15. Y el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. And so it says here that we are not to remain like spiritual children Dice aquí que no debemos permanecer siendo niños espirituales, that can be tossed back and forth by every wind of doctrine. que vamos a ser llevados de un lugar a otro por cualquier viento de doctrina. These winds of doctrine that are the trickery of men that have deceit in them. Estos vientos de doctrina que son estrategias de hombres que están hechas para engañar.
Now, we all know that the Holy Spirit is likened to be like a wind in John chapter 3. En Juan 3 sabemos que dice que el Espíritu Santo es como un viento. But these winds of doctrine that will confuse immature Christians and trick them is obviously not the wind of the Holy Spirit. Pero estos vientos de doctrina creados para engañar a las personas, obviamente no están hablando del viento del Espíritu Santo. No, it is a very different kind of spiritual wind. Es un viento espiritual muy diferente, otro tipo de viento. In Ephesians 2:2, we read about a title of Satan, that he is the prince of the power of the air. En Efesios 2:2 vemos uno de los nombres de el diablo, que es el príncipe de la potestad del aire. And it's true in the natural that strong evil forces can create typhoons and great destruction with winds. Y es una verdad que las potestades espirituales pueden crear tifones y tormentas fuertes. But Satan is also spiritually able to release his false anointings to bring wrong winds of doctrine. Pero Satanás tiene la habilidad de producir estos vientos con falsas doctrinas. And so there are times that wrong winds of doctrine blow into churches. Así que existen ocasiones en las que vienen estos vientos de doctrinas falsas a las iglesias. That you find international great spiritual men coming and speaking in the capital cities. Vienen estos evangelistas famosos a nivel mundial a predicar a una ciudad. And they come with powerful ministries and great revelations. Y vienen con estos ministerios poderosos y con grandes revelaciones. But the wind the power of the wind that is flowing through them is not always the wind of the Holy Spirit. It can be the wind of the prince of the power of the air. Pero el poder de este viento de doctrina que ellos traen no necesariamente es del Espíritu Santo, sino que puede muy bien ser de las potestades y provenir de Satanás. We have had false prophets come into the Philippines in recent years. En los últimos años a las Filipinas han llegado estos falsos profetas. And they don't wear a sign, I am a false prophet. Y no llegan con un letrero que dice yo soy un falso profeta. No, they'll tell you about how good Jesus is. No, ellos te dicen, ay, Jesús es tan bueno. But they'll also tell you other things that are very wrong. Pero también te dicen otras cosas que están muy mal. And so one prophet it seems very spiritual and talks about Jesus, Viene este profeta, aparentemente muy espiritual, y se pone a hablar de Jesús, but he also talks about all the angels that come and visit him. pero también se pone a hablar de todos estos ángeles que lo visitan. And when he's preaching about the book of Esther, he says, oh, Esther just came, and she's sitting in that seat here at the platform. Y cuando está predicando acerca del libro de Esther, se voltea y dice, ay, acaba de venir Esther y se ha sentado aquí en la silla que está al lado del púlpito. Esther, what do you have to say about the message I'm preaching? Esther, ¿qué opinas tú de este mensaje que yo estoy predicando? Oh, really? ¿De Let me veras? tell the people. De veras, espérame que le voy a decir a la gente. And he regularly says that he has all of the people that wrote the Bible come and teach him the most unbalanced doctrines. Y con frecuencia él dice que estos personajes bíblicos vienen y lo visitan y le hablan acerca de todas estas doctrinas erróneas. And he's telling all the Christians that they should expect all of the saints to come down from heaven and talk to them. Y les dice a los cristianos que ellos deben esperar y deben anhelar que todos estos santos desciendan del cielo y les hablen y les enseñen. But if you have some saints try to come down from heaven to talk to you, I suggest you rebuke them in the name of Jesus. Pero si tú crees que están bajando santos del cielo y que quieren hablarte y enseñarte, mi sugerencia es que los reprendas en el nombre de Jesús. Because there can be false evil spirits that masquerade. Porque los falsos espíritus malignos se pueden disfrazar.
And they are turning the people to the worship of angels and to expect that they will commune with the dead. Y animan a las personas para que estén buscando estas manifestaciones angelicales, Things that the Bible warns us about. cosas de las cuales la Biblia nos advierte en contra de ellas. And there are many other false, super spiritual things that are being presented as unbalanced winds of doctrine. Y hay muchas de estas cosas espirituales falsas que se presentan al pueblo de Dios como estos vientos de doctrina. And we need to preach people what is good, solid, balanced doctrine. Y debemos predicarle y enseñarle a las personas cuál es la doctrina balanceada y sólida, So the people will not be confused when evil winds of doctrine come in and try to blow them to and fro. para que ellos no se confundan cuando vengan estos falsos vientos de doctrina y traten de alejarlos. And it's also true that we need to give more emphasis to the more important doctrines of the Bible. Y también es importante que le demos más importancia a ciertas doctrinas básicas que están en la Biblia. Let's read what our Lord Jesus said in Matthew 23, verse 23. Leamos lo que el Señor nos dice en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. The scribes and Pharisees were teaching doctrines about the most little and insignificant things. Los escribas y fariseos enseñaban estas doctrinas de cosas sin importancia, But they were neglecting teaching about the important things. pero se negaban a enseñar acerca de lo que sí era importante, Such as justice and mercy and faith. como la justicia, la misericordia y la fe. And so we want to be balanced in how we teach different doctrines. Entonces es importante que seamos equilibrados para enseñar estas doctrinas básicas. Some churches are very unbalanced in always repeatedly teaching about giving more money. Hay personas que están desequilibradas y siempre están enseñando acerca de dar más dinero, And every Sunday morning before they take the offering, y todos los domingos en la mañana antes de recoger la ofrenda there will be a 20 or 30-minute exhortation about giving more money. van a haber unos 20 o 30, una exhortación de 20 o 30 minutos acerca de cómo dar más dinero. And it can take up so much time in the church service Y puede estas exhortaciones tomar mucho tiempo del servicio, that the regular preacher might only have 30 minutes to preach a message about some other thing of value. de tal manera que entonces el predicador que tiene que dar el mensaje principal ya solo tiene 30 minutos para dar un mensaje más sólido. It's unbalanced to teach, to spend a lot of time every Sunday teaching about giving. No hay equilibrio si todos los domingos vamos a usar tanto tiempo para enseñarle a la gente cómo dar, Because that is only one of many important parts of the Christian life. porque esa es solo una de muchas partes importantes en la vida de un cristiano. Amen? Amén.